madre buena, Dios eligió y tú eres la reina, madre buena, por ti mi oración hacia el cielo llega. Fiel servidora, esclava de mi Señor, tu madre mía, madre de mi Salvador, la llena eres de gracia, qué gran honor, eres ejemplo de humildad, sacrificio de amor, tú que llevaste todo en tu corazón, enséñame a amarle a Él sin limitación, sin condición, gracias por cargar mi oración, eres reina por siempre, canal de bendición. Madre buena, Dios eligió y tú eres la reina, madre buena, por ti mi oración hacia el cielo llega. Oye, fuiste escogida entre todas las mujeres, un ejemplo de vida, bendita tú eres, la madre de mi padre, un amor insaciable, la más bella de todas, la más admirable, y aunque muchos te critiquen y no te pongan importancia, tu amor es único y lo siento en abundancia, tú dijiste que sí, sin importar las circunstancias, eres la rosa más bella, incomparable, madre buena, Dios eligió y tú eres la reina, madre. Hola, ¿qué tal, queridos hermanos? Soy el Padre Miguel Ángel Hernández Vargas. Sean bienvenidos todos ustedes el día de hoy, en un sábado 3 de octubre, donde del año 2020, son alrededor, queridos hermanos, de las 8:45 de la noche. Comúnmente no transmito a esta hora. La gente se podrá estar preguntando, ¿y por qué razón tan temprano, Padre? Bueno, es que se me cuatropearon los horarios y más adelante tendré que salir para celebrar la Eucaristía en la vigilia que se tiene en el templo de San Francisco de Asís, acá en San Luis de la Paz. Entonces, por esa razón no puedo transmitir a las 9:30 de la noche, pues a esa hora estaré celebrando la Eucaristía y pues mejor lo hice antes de las 9:30 para poder, queridos hermanos, estar con todos ustedes el día de hoy. Agradezco a la gente que se va conectando con nosotros. Gracias, un placer estar con ustedes nuevamente. Y el día de hoy, queridos hermanos, en este programa de Si tiene duda el sacerdote acuda, queremos contestar una pregunta que muchas personas en ocasiones se han estado haciendo y que de repente se resuelve, a veces no se resuelve, y lamentablemente a veces los sacerdotes pareciera ser que hacemos bolas a las propias personas cuando nos preguntan que si realmente alguien puede comulgar, los papás pueden comulgar de unas personas que viven en unión libre. ¿Se puede, no se puede? Si esas propias personas, queridos hermanos, hay que visitarlas, no visitarlas, se puede bautizar a sus hijos o no, o cosas medias extrañas que a veces pareciera ser que uno pensaría, bueno, ya se resolvieron, ya sabemos de qué se trata, pero lamentablemente muchos a veces seguimos en la ignorancia. Por tanto, queremos contestar esta pregunta, queridos hermanos, de ¿pueden comulgar los papás de las personas que viven en unión libre? ¿Pueden o no pueden? Agradezco a la gente que se va conectando, como lo he dicho, queridos hermanos, muchísimas gracias. Les invito, por favor, a que manden sus chistes, también sus saludos a la página de Facebook que transmito en vivo en este momento, y la página de Facebook es @PadreMicael, que está en la parte de acá abajito, si no mal recuerdo, allá abajo, allá está. Y también, si alguno de ustedes quiere ver una repetición de los programas que he estado subiendo y realizando en este tiempo, puede ir, por favor, en la parte de acá abajo, de la página, en el propio canal de YouTube, que es Miguel Ángel Hernández. Por si gustan verme, lo pueden hacer, queridos hermanos, en el canal de YouTube de un servidor. Y bueno, como les he comentado, manden por favor sus mensajes, manden por favor sus chistes también para poderlos leerlos aquí con todos nosotros. Y les agradezco, queridos hermanos, su confianza para estar conmigo en este momento y estar aprendiendo todos juntos. Muchísimas gracias. Mando por acá un saludo, ya nos ha mandado Lupita Patito Patote Patiño Aguilar. Hola, buenas noches, padre. Hola, ¿qué tal, hija? Dios te bendiga, muchísimas gracias. Y un saludo, como bien que sabes, como siempre, al Señor de las Barbas, que en este caso, para toda la gente que no lo conozca, pues es su esposo, ¿verdad?
Para que lo tengan en cuenta. Por acá Ceci Sánchez dice, buenas noches, Padre Miguel. Aquí con mis nietos gemelos, están aquí de visita, viéndolo y escuchándolo. Mi nieto, Megamita los saluda. Ay, muchas gracias. Un saludo, queridos niños, muchas gracias. José Antonio Alberto Moreno, buenas noches, Padre Micael. Saludos para usted, saludos para mi esposa e hijos y oraciones para mi esposa. Con todo gusto, ya sabe, Señor, seguimos haciendo oración por su esposa, que esperemos que siempre tenga el ánimo arriba para seguir adelante en esta enfermedad que padece su propia esposa. Muchas gracias y también una oración por ella. Bien, pues vayamos, queridos hermanos, a ver el tema que nos ocupa el día de hoy. Como ya he comentado, ¿pueden comulgar los papás de las personas que viven en unión libre? Yo he escuchado lamentablemente en un montón de lugares que dicen que no. Los propios sacerdotes supuestamente le dicen a la gente, no se puede, eso es pecado. Solamente vas a poder comulgar hasta que tus hijos estén casados. Lamentablemente yo así lo he escuchado y mucha gente así me lo ha dicho. Y bueno, uno se queda pensando, ¿realmente eso dice la iglesia? O simplemente, queridos hermanos, a veces podemos dar a conocer que solo son ideas del sacerdote que está diciendo eso. Bueno, vayamos entonces a darnos cuenta si es verdad o es mentira. Y quiero, queridos hermanos, para contestar esta pregunta, basarme en unos artículos de un sacerdote que se llama Eduardo Bonin. Voy a estar leyendo un artículo de este libro, ¿verdad? Pequeñito libro que se llama Lo que Dios ha unido, del padre Eduardo Bonin, que es un sacerdote escolapio. Y ahorita voy a decir de quién se trata este personaje, para que lo tengamos en cuenta, por favor. Bueno, es aquí en el que aparece en pantalla. Él es el padre Eduardo Bonin, ¿verdad? Nace el 13 de diciembre del año 1937, ¿verdad? En España. Se hace religioso escolapio en 1954, profesa en 1955, recibe el orden del presbiterado en 1961. Él es licenciado en Teología por la Universidad Pontificia de Salamanca, España. Estudios para el doctorado en Teología Moral en la Academia Alfonsiana en Roma. Después de una estancia de 4 años en el Colegio de Olot, fue enviado como profesor de Teología al Juniorado Interprovincial de Albeida de 1965 a 1969. Forma parte de la primera comunidad de Escolapia en Guinea Ecuatorial de 1970 a 1971 y en Roma fue profesor en el Pontificio Instituto Regina Mundi y en 1973 se traslada a Costa Rica, donde continúa su labor en la enseñanza y en la investigación teológica en diversos centros: Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión de la Universidad Nacional, Instituto Teológico de América Central, Departamento Ecuménico de Investigaciones, fundador y primer director de la revista teológica costarricense Senderos, y ha sido además profesor visitante en el Instituto Superior de Estudios Eclesiásticos de México y en el Seminario Regional de Trujillo en Perú. Y también, queridos hermanos, este sacerdote Eduardo Bonin, ¿verdad? Barceló, porque a veces se confunde con el padre Eduardo Bonin Aguiló, que es el fundador de los cursillos de cristiandad. No es el mismo, son distintos. Este es un sacerdote moralista, como hemos dicho, ¿verdad? Y llama la atención que ya es un sacerdote, bueno, ya retirado, emérito, un profesor emérito, y está en la Universidad Pontificia en México. Es decir, la Universidad del Papa en México. Por tanto, no estaremos leyendo a cualquier sacerdote, sino a alguien que está preparado en moral y que es bastante inteligente y conoce bastante nuestra propia cultura mexicana. Bien, por tanto, voy a tomar en cuenta este libro que he dicho, ¿verdad? Que se llama Lo que Dios ha unido, ¿verdad? Del padre Eduardo Bonin. Y este libro aparece en una serie de artículos que el padre Eduardo Bonin publica del año 2001 al 2004 sobre temas relacionados con el matrimonio y la familia. Cuestiones como la unión libre, divorciados, situación ante la iglesia, la píldora del día siguiente, la donación de órganos. La mayoría de estos aparecen en la revista Familia Cristiana y
y algunos más en Signos de los Tiempos, del Instituto Mexicano de la Doctrina Social y el periódico Reforma de la Ciudad de México. Este es el libro donde voy a tomar, queridos hermanos, un artículo para responder a la pregunta de si pueden comulgar los papás de las personas que viven en unión libre. Entonces, ya teniendo en cuenta, queridos hermanos, en qué me voy a basar y qué artículo voy a estar leyendo, pues tener en cuenta que no es cualquier persona, un sacerdote bastante preparado, bastante bueno, que bendito sea Dios nos va a sacar de dudas el día de hoy a muchos de nosotros, para por favor tener caridad con aquellas personas que más de alguna vez hemos escuchado, se les ha negado la comunión a sus papás de estas personas que están en unión libre. Tenerlo en cuenta, por favor. Bueno, antes de empezar, queridos hermanos, en materia, quiero leer algunos de los comentarios que ya me han mandado el día de hoy y que agradezco a la gente que ya se va conectando y a aquellos que estén aquí ya mandando sus mensajes, mandando algún chiste. Pues muchísimas gracias, queridísimos hermanos. Bien, Judith Monasterio dice por acá, buena noche, Judith Monasterio, Dios te bendiga. María Reina Hernández Gutiérrez, María Elena Ruiz, hasta Chicago, allá lo ve y escucha, padre. Pues un saludo por allá hasta Chicago, bendito sea Dios, hasta Estados Unidos. Muchas gracias, queridísimos hermanos. Gracias que se van conectando y gracias, espero les esté gustando estas transmisiones. También Miriam Guerrero, hola, buenas noches, padre Miguel. Hola, ¿qué tal, Miriam? Rosita Salazar, hola, buenas noches. Buenas noches. Y te mando de más gente que va conectándose. Muchísimas gracias. Bien, pues sigamos entonces y vayamos en materia, queridos hermanos, sobre este artículo. También por acá, Gloria Barrera, buenas noches, padre Miguel. Gloria, buenas noches. Vamos entonces. El artículo que quiero leer de este libro que he dicho que se llama Lo que Dios ha unido, que es una serie de artículos del padre Eduardo Bonín Barceló, que es un doctor en teología moral y es profesor ahorita ya emérito de la Universidad Pontificia de México. En este artículo dice lo siguiente: algunas cuestiones mexicanas sobre las uniones de hecho. Y él comenta lo siguiente: quisiera tratar de diversos hechos que se dan en algunas regiones de México en relación con los que viven en unión libre, concubinato o amaciato. Ya ven que de repente sí les llamamos, ¿verdad?, arrejuntados, unión libre, amancebados, bueno, ellos mismos. Por tanto, comenta lo siguiente: sobre todo porque algunos de ellos me parecen francamente antievangélicos. Algunos hechos. Bien, primera pregunta que se hace el propio Eduardo Bonín, que es la siguiente: ¿qué pasa con los papás de las personas que viven en unión libre? ¿Qué pasa con ellas? Dice lo siguiente: me he encontrado con personas muy buenas y piadosas que llevaban más de 20 años sin comulgar y que me han dicho: Padrecito, tengo un hijo arrejuntado y el sacerdote de mi pueblo me dijo que mientras durase esto no podía recibir la comunión. ¿Es verdad que no puedo recibir a Jesús? Pregunta que nos podremos hacer mucho de nosotros y que hemos escuchado que más de algún sacerdote le ha negado a la comunión y hasta la confesión a algún papá de estas personas que viven en unión libre. Dice el propio Eduardo Bonín: después del sofoco, recuerden que sofoco es así como que el bochorno, ¿verdad?, porque él es español, que me da cada vez que me encuentro con un caso de estos, procuro calmarme y sin meterme con el colega que dio la desgraciada orden, y aquí yo remarco desgraciada orden, le digo: miren, esto es una costumbre que ya pasó, costumbre, porque en otros tiempos se suponía que si una persona que no se casaba por la iglesia era porque sus papás estaban de acuerdo con ello. Pero, ¿qué culpa tiene usted? Ahora ordinariamente los hijos ya no les piden permiso a sus papás ni para casarse, ni para vivir en amaciato. Usted no ha cometido ningún pecado, si es que ha procurado aconsejar bien a su hijo o a su hija, y por lo tanto puede tranquilamente recibir la comunión. Eso sí, pídale a Jesús, cuando lo tenga en su pecho, que su hijo o hija vuelvan al buen camino del cumplimiento de los mandamientos de Dios.
La respuesta del padre Bonín es bastante interesante, queridos hermanos, ante esta bochornosa noticia que lamentablemente yo aquí en San Luis de la Paz he escuchado bastante, ¿verdad? De que muchos sacerdotes han comentado: no puede comulgar, señora, usted. No puede usted comulgar porque tiene a su hijo en unión libre. No puede usted comulgar ni confesarse. Es más, no puede ir ni a misa. Aguas. Yo también me he encontrado de repente como el padre Bonín que dice, después del sofoco, y no queriendo hablar mal del sacerdote colega, primero de cosa a destacar, es una costumbre que ya pasó. Anteriormente sí se tenía muy remarcado esto, una costumbre. ¿Pero por qué? ¿Por qué se prohibió? Porque anteriormente, si recuerdan, nuestra familia era tan unida que lo que hacía el hijo era porque el padre se lo había autorizado. El papá, la mamá, se lo había autorizado anteriormente. Había una relación tan hermosa y tan estrecha que lo que entonces hacía el hijo era aprobado por el papá. Pero el día de hoy, queridos hermanos, eso ya no se lleva a cabo. Vaya, muchos hijos no piden permiso ni para salir a la calle. Recuerden, tantas mujeres, el día de hoy me dejarán mentir, que han escuchado que sus propios hijos se pelean con sus nietos. Las abuelas escuchan, ¿verdad?, que se pelean los hijos con los nietos porque salen a muy altas horas de la noche y regresan hasta en la madrugada. Y nadie les dice nada, como si no pasara nada. Vaya, esto es lamentable. Ya no hay una relación buena entre papás e hijos. Y anteriormente se hacía esta costumbre porque entonces el papá estaba consciente y le había dado permiso a su hijo de que no se casara y solamente se juntara. Y entonces aquí surge una cosa tremenda. Paren la oreja. Yo puedo estar pecando cuando apoyo, cuando me quedo callado o consiento, queridísimos hermanos, lamentablemente, un pecado. ¿Puede el papá estar contribuyendo con el pecado del hijo que no se ha casado por la iglesia? Sí. Cuando este papá le dice, pues haz lo que te dé la gana, a mí no me importa. Indiferencia. Cuando el papá o la mamá no quieren decir nada porque luego van a tener problemas. O cuando el papá o la mamá dicen, es algo normal, déjalo, está bien, júntate. Este tipo de caos entonces quiere decir que yo estoy de acuerdo que la otra persona no se case por la iglesia y por tal motivo estoy contribuyendo a su pecado. Y es así que entonces yo tampoco podría comulgar. ¿Por qué? Porque estoy contribuyendo al pecado de mi hijo o de mi hija, apoyándolo, siendo indiferente de que siga en unión libre. Solo en ese caso. Y me llama muchísimo la atención entonces que dice Eduardo Bonín, es que el día de hoy ya no les piden para nada permiso. Y es verdad, si no te piden permiso, pues entonces no es tu pecado. Y usted puede comulgar, puede confesarse, seguir adelante con su vida sacramentaria. Y eso sí, comenta el padre Eduardo Bonín, cuando tenga a Cristo en su pecho, por favor, pídale a Cristo que su hijo o su hija vuelva al camino del bien. Entonces, ¿qué puede hacer una mamá o un papá que tiene a sus hijos en unión libre y estos no se quieren casar? ¿Qué puede hacer? Dos cosas. Seguir insistiéndoles. Segunda, haciendo oración por ellos. Es lo que pueden, queridísimos hermanos, hacer estos hermanos nuestros, ¿verdad? Los papás de los propios que están en unión libre. Es lo que pueden hacer, queridos hermanos, para que lo tengan en cuenta. Seguir insistiéndoles y rezar por ellos. Y usted puede seguir comulgando, puede seguir yendo a la confesión. ¿Qué dicen ustedes? Que yo siempre voy con ese padre y no me quiere confesar. Pues vaya con otro sacerdote. Vaya con otro padre. Me da mucha la atención que a veces la gente se queja porque en esa parroquia confiesan bien feo. Pues entonces ya no vaya. Vaya a otra parroquia. Si yo sé que en una carnicería me dan la carne fea, no vuelvo a ir, voy a otra carnicería. Igual nosotros en el sentido de la confesión y los sacramentos. Si no me gusta cómo celebra el Padre en esta Eucaristía, voy a otra parroquia. Pero la cosa es no dejar la relación sacramentaria, sea donde sea, con cualquier sacerdote. Yo he conocido gente, queridos hermanos, que viajan hasta horas para ir a una Eucaristía donde un sacerdote de alguna manera les llena el corazón con el sacramento que quieran tener. Vaya, entonces buscarle, queridos hermanos. Entonces,
Sí se puede. Para tener en cuenta, sí puede comulgar usted, siempre y cuando, como hemos dicho, no esté de acuerdo con la situación de sus hijos, ya se los haya dicho, se los esté aconsejando, y si no le hacen caso, pues no es su pecado, es el pecado de ellos. Y usted puede comulgar y seguir confesándose y le siga insistiendo que se casen y rece por ellos. Eso es lo que podemos hacer. Sigamos adelante con el artículo. Dice el propio Eduardo Bonín: el suspiro de alivio a veces que han dado estas personas al escuchar mis palabras ha sido de campeonato. Y he dado gracias a Dios porque he podido quitarles una carga insoportable que los fariseos de turno, y aquí subrayo, fariseos de turno, 2 rayitas igual a sacerdote, que te digo que no podías, lamentablemente, habían echado sobre las espaldas de la propia gente. No quiero, dice el padre, sin embargo, juzgar a nadie. No descarto que los sacerdotes que les decían que Dios podían comulgar, quizá lo hacían con ignorancia invencible, como decimos los teólogos. A mí me encanta el propio padre Eduardo Bonín porque es un tanto sarcástico. Vaya, yo hace bastantes años tuve la gran oportunidad de hacer una síntesis teológica en la Universidad Pontificia de México. Y en esta síntesis teológica, que dura un mes, ¿verdad?, haciendo un resumen de todos los 4 años de teología que uno estuvo estudiando, él nos dio clases, nos dio clases a un grupo de seminaristas, y nos dio teología moral, y teología moral sexual, moral fundamental, y es muy sarcástico el hombre. Me encanta la expresión que dice, ¿verdad?, que tal vez los sacerdotes tenían ignorancia invencible, es decir, que no podían entender este tipo de cuestión, o que no tenían la capacidad para entenderlo, o que tal vez no les correspondía saberlo. Ignorancia invencible. Me da mucha la atención, el padre Bonín siempre ha sido bien sarcástico, pero el Señor, bendito sea Dios, es interesantísimo este artículo. Bien, ya he comentado esta parte, queridos hermanos. ¿Qué pasa con los papás? ¿Pueden comulgar sí o no? Ya lo hemos contestado. De antemano, recuerden, es un sí. Si ustedes están en desacuerdo de que su hijo, ¿verdad?, esté junto, se lo haga saber, se lo esté comentando de que se case, por favor, y hacer oración por él para que pronto pase a la vida ya sacramentaria en el matrimonio. Bien, sigamos adelante. Por acá vamos a leer algunos saludos. Carmen MDK, bendiciones padre. Rosa Guía, buenas noches padre Miguel Ángel. Ñito Maldonado, buenas noches padre Miguel. Y el primer chiste de la noche, queridos hermanos, de Judith Monasterio. Doctor, creo que necesito vitaminas A y B. Está usted tan pálido que le voy a recetar todo el abecedario. Falta que diga, ¿no? Como el padre Miguel, que se ve bien pálido. Gracias, gracias. Muy bien. Gracias a usted, Judith Monasterio, por su chiste bastante interesante y bonito. Muchísimas gracias. Dios le bendiga. Azu Ramírez, buenas noches, padre Miguel Ángel. Hola, ¿qué tal, hija? Dios te bendiga. Verónica Ramírez López dice, buenas noches, padre Miguel Ángel. Chiste para usted. ¿Sabe qué le pasó a un león cuando agarró el jabón? Se convirtió en puma. Espuma. Se convirtió en espuma. Se pasa. Ceci Sánchez. Pedrito le pregunta a su papá, ¿qué es el amor? Es la luz de la vida, hijo mío. ¿Y qué es el matrimonio? Es la factura que llega después. ¡Qué mala onda! Es la factura que llega después. Dios le bendiga. ¡Qué horrible, qué horrible! Muy bien. M. Reina Hernández Gutiérrez, padre, ¿y cuando se cambian de religión, es lo mismo de estar en pecado? Recordemos que se estaría pecando en el sentido de no amar a Dios sobre todas las cosas. Sí sería pecado, porque estaría entonces alejándose de la Iglesia Católica y de los sacramentos de una manera voluntaria. Pero aquí tendremos que ver si la persona tal vez peca de ignorante, porque a veces la gente cambia de una religión a una secta, porque es muy raro que se cambie una persona de una religión a otra religión. Recordemos que los hermanos testigos de Jehová,
pentecostales, cristianos, son sectas, mas no son religiones, son sectas, que todas derivan del catolicismo, la religión católica, de ahí derivan todas ellas, y que se han separado como pequeñas ramas de un mismo árbol, pues por alguna cosa que no les gustó, por algún pleito con algún sacerdote, y se han separado. Por tanto, a veces mucha gente se va con estas personas de las sectas por ignorancia. No lo hace a veces en plenitud de sus facultades, sino por ignorancia, por un capricho o hasta por dinero. Por tanto, para que una cosa sea pecado, recordar debe tener pleno conocimiento y plena libertad. Y a veces no se cumple el pleno conocimiento, solo se van por ignorancia. ¿Sería algo malo? Sí. ¿Llegaría a ser pecado mortal? ¿Quién sabe? Habría que ver a la persona si se va en su facultad total mental y de sabiduría o se va por ignorancia. Bien, espero haber contestado la pregunta. Carmen García, hola, buenas noches, Padre Miguel Ángel, gracias por estos momentos de catequesis que comparte con nosotros. Dios lo bendiga. Gracias, Carmina García, Dios te bendiga. Monse Rangel Efraín Loredo, buenas noches, Padre Miguel. Me parecen muy interesantes los temas, pues en lo personal aprendo mucho de ellos. Saludos, Dios los siga bendiciendo. Muchas gracias, Dios te bendiga, Monse Rangel Efraín Loredo. Bien, por acá, Su Ramírez, chiste, María, qué felices éramos hace 15 años. Pero sí, no nos conocíamos, por eso. No nos conocíamos y por eso. ¡Qué mala onda! Eli Marca, saludos Padre y felicidades atrasadas por su santo. Muchas gracias, Dios te bendiga, hija. Y si quiere usted regalarme algo, apúntele por favor. Apúntale, Eli Marca. Apúntale si usted quiere regalarme algo, apúntele. ¿Ya le va a apuntar? ¿Ya está con el lápiz y la pluma? Perfecto, Eli Marca. Mi regalo sería, rece por mí. Que tanta falta me hace. Rece por mí, por favor. Muy bien, pues bueno, sigamos queridos hermanos, con ya la pregunta ya la contestamos. ¿Qué pasa con los papás? ¿Se pueden comulgar o no? Sí pueden, porque ellos ni a veces ni les piden permiso para juntarse los propios hijos. Y anteriormente se decía que no se podía comulgar el papá y la mamá, puesto que se creía que había una relación muy estrecha entre ellos y que estaba de acuerdo el papá o la mamá de que no se casaran. Y entonces estaría contribuyendo al pecado del hijo cuando le decimos está bien, hazlo. Lo ignoramos tal vez o nos da igual. Por lo tanto, puede comulgar un papá, una mamá, que esté en desacuerdo con la propia, unión de su hijo, pero que su hijo, la neta, ni les hace caso. Por tanto, puede usted seguir insistiéndole y rezar por él y seguir comulgando y confesándose. Y si en una parroquia no lo confiesan, vaya a otra y explique su caso, ¿verdad? Para que se pueda ayudar y ser auxiliado con los sacramentos de la iglesia. Tenerlo en cuenta, por favor. Sigamos entonces con el Padre Bonín, con el siguiente parte de este artículo que estamos leyendo. Bueno, la siguiente pregunta sería, ¿y en cuanto a las visitas, qué? Es decir, ¿podemos visitar a estas personas que viven en unión libre? Porque ves que la gente como que piensa que el pecado como que se transmite como si fuera el COVID, ¿no? Achú, ya te contaminé de mi pecado. Vamos a ver. Comenta el propio Padre Bonín. Algunas de las personas de las que antes he hablado, con un hijo que vive en unión libre, también habían recibido la orden sacerdotal de que no podían visitar a sus hijos ni dejar que estos los visitasen a ellos, mucho menos acompañados por su compañera o compañero. Aquí entramos en una encrucijada, que de repente la gente dice, Padre, pero ¿puede entonces entrar a la casa este personaje que vive con mi hija, aunque no están casados por la iglesia? ¿Lo puedo aceptar? ¿Que coma con nosotros, que esté con nosotros, se puede? Por tanto, esta es la misma idea. ¿Qué decir a esto? Comenta el Padre Bonín. Pues que es una auténtica barbaridad. desde el punto de vista humano y cristiano. Esto me recuerda a aquellos que cuando Jesús se autoinvitó a alojarse en la casa de Zaqueo, murmuraban diciendo, ha ido a hospedarse en casa de un hombre pecador. Lucas 19, 7.
Jesús tuvo que decirles que también Zaqueo era un hijo de Abraham. Por tanto, esta persona o estas personas que están en pecado son hijos de Dios. Aunque estén pecadores, son hijos de Dios. Por tanto, dice el padre Bonin, como en el caso anterior, he preguntado a varios canonistas, es decir, sacerdotes especializados en derecho canónico, en las leyes de la iglesia. ¿De dónde venían estas costumbres? Todavía muy extendidas y no han sabido responderme, dice el padre Bonin. Yo he hecho la hipótesis de que como en el anterior Código de Derecho Canónico, porque recuerden, hay un derecho canónico actual que es de 1917 y el anterior, si no mal recuerdo, es de 1854, si no mal recuerdo, ¿verdad? El anterior, ¿verdad? Hablaba de excomulgados vitandos, canon 2258, es decir, cuyo trato había que evitar. Quizás hace ya mucho tiempo se fue extendiendo la costumbre de asimilar a los que vivían en Amaciato a este tipo de excomulgados, aunque ciertamente el código actual de 1983, perdónenme, el anterior es de 1917, el actual es de 1983, si no me falla la memoria, el actual, 1983, con el Papa San Juan Pablo II. Y el anterior de 1917. Y ahora sí, bien. Por tanto, en el anterior Código de Derecho Canónico se decía entonces, se hablaba de aquellos excomulgados vitandos, de los cuales se invitaba a evitar todo contacto con ellos. Tal vez de aquí surge entonces la idea de que una persona que viene de unión libre no hay que visitarla, no hay que ir con ella. De aquí surge tal vez como que la interpretación, pero nunca la Iglesia Católica ha hecho de manera magisterial el escribir y el decir que no visitemos a una persona que está en pecado o que esté bien en unión libre. Nunca la Iglesia Católica ha sacado un documento tal cual, magisterial, que diga eso. Tenerlo en cuenta, por favor. Dice el propio Eduardo Bonin. También esto de evitar el trato con estos pecadores públicos, como se les llamaba, me recuerda el caso del incestuoso de Corinto, del que habla San Pablo. 1 Corintios 5, del 1 al 5 y 11. Pero con respecto a los pecadores castigados por la comunidad, Pablo dice también que hay que acogerlos y animarlos para que no se vean hundidos en una excesiva tristeza. 2 Corintios 2, 7. Por tanto, si una persona está en pecado y es un pecado público que todos lo sabemos, pues la idea no es abandonarlo a su suerte, sino es poder hacer algo por esa persona. Por tanto, no es humano ni cristiano dejar de hablarle a una persona que vive en unión libre, como a veces muchos de nosotros lo hemos hecho. No te voy a hablar hasta que te cases. No, sino animar a esa persona que se case, y si no se casa es su libertad. No podemos cambiar el mundo a nuestro antojo en la libertad de una persona. Sigamos adelante. Lo cierto es que en el mundo moderno, y sobre todo después de la solemne declaración del Concilio Vaticano II sobre el derecho a la libertad religiosa, estas actitudes de no querer tener nada que ver con los hijos o hermanos que viven en una situación matrimonial irregular son más bien contraproducentes. No ayudan ni a manifestar el amor de Cristo hacia los pecadores, ni a que se procure arreglar la situación en la medida de lo posible. Por tanto, queridos hermanos, alejarnos de un pecador sería no demostrar la misericordia de Dios que supuestamente tanto estamos predicando y promulgando. Por tanto, ¿puedo visitarlo? Por supuesto. ¿Puedo dejar que entre a comer en mi casa? ¡Claro! No porque apoye yo a una persona significa que apoye las cosas que está haciendo. Porque sí es bueno aclarárselo. Pasen en mi casa, los quiero mucho, son hijos de Dios, adelante, pasen. Aunque bien saben ustedes que yo no estoy de acuerdo de la forma como ustedes están viviendo. Pero, por caridad y misericordia, pasen a mi casa.
Ojo, hay que distinguir, queridos hermanos, entre el pecado y el pecador. Al pecado se le aborrece, pero al pecador se le tiene misericordia. Por tanto, ¿podemos invitarlos a las fiestas? Por supuesto. ¿Podemos invitarlos a que vayan a misa? Claro. ¿Pueden ir a misa los que no están casados y que viven en unión libre? Por supuesto, pueden ir a misa, porque no están excomulgados. Ya más adelante diremos por qué razón no están excomulgados, que el padre Bonín ahorita va a aclararnos por qué razón. Por tanto, sigo leyendo el artículo del padre Bonín y comenta lo siguiente. Por cierto, leo en un comentario al anterior derecho canónico que antiguamente había también unas excomuniones menores para los que tenían relación con los que estaban excomulgados públicamente. Quizá de ahí vengan las malas costumbres a que me estoy refiriendo. Es decir, de que tal vez, como anteriormente el Código de Derecho Canónico de 1917 comentaba que si yo tenía una relación o plática con un excomulgado público, ¿verdad?, me hacía acreedor a una excomunión menor. Porque, como he dicho, tal vez la relación, muchos entienden que si yo le hablo a una persona es porque yo consiento los actos de esa persona. Y no es así, hermanos. Si yo le hablo a una persona que tal vez tiene un, trabajo no muy sano, el que ustedes quieran imaginarse en su propia cabecita, no significa que lo esté apoyando. Sí significa algo, que tratamos ser cercanos a esas personas, haciéndole caso a la misericordia de nuestro propio Señor. Porque recordar, Dios vino por los pecadores, no por los santos, por los enfermos, no por los que ya están sanos. Hacer esa diferencia, por favor. Odiamos el pecado, lo hacemos a un lado, pero misericordia con el pecador. Por favor, para que no sigamos con esos pleitos eternos y estar esperando a que se muera alguien para ir a pedirle perdón. Perdóname porque yo no quería hacerte un lado, ¿verdad? Pero me decían que no podías venir a mi casa porque estabas en unión libre y nos podías contaminar con tu pecado. No. Tenedlo en cuenta, por favor. Sigamos, queridos hermanos, a la siguiente pregunta del padre Bonín en este artículo que estamos leyendo, que está bastante interesante. La siguiente pregunta es, pero las personas que viven en unión libre, ¿están excomulgados? Y la respuesta del padre Bonín es definitiva. No. Definitivamente no. Los que viven en las llamadas uniones de hecho o uniones libres no están excomulgados. Todo el que está en una situación de pecado mortal no puede comulgar. Por esto no quiere decir que esté excomulgado. ¿Por qué? Porque la excomunión es una pena eclesiástica que se impone solo al que comete determinados pecados mortales, señalados en el Código de Derecho Canónico. Por ejemplo, el aborto. Y el aborto, que la persona tenga mayor de 18 años, que no haya sido obligada o obligado, ¿verdad?, a que esta persona haya abortado, no obligada, ¿verdad?, y lo quiera con toda su libertad y todo su conocimiento. Entonces sería pecado mortal y estaría excomulgado en el caso de aborto. Pero no lleva excomunión, pena canónica, no lleva una persona, queridos hermanos, como hemos dicho, que viva en unión libre. Por tanto, todos aquellos que viven en unión libre, hermanos, no están excomulgados. Nadie los ha corrido de la iglesia. Tal vez los habrá corrido el padrecito de repente que, bueno, no tanta misericordia, no he entendido muchas cosas, pero tengan mucha paciencia con él y quiéranlo mucho y recen por él. O tal vez te ha corrido la viejita que reza el Santo Rosario y que tal vez no se ha actualizado en el sentido de la misericordia y no simplemente está reza y rece. Pero bueno, la iglesia de manera oficial no los ha corrido. Y también, queridos hermanos, la Iglesia Católica nunca los ha hecho a un lado. Siempre los ha recordado. Siempre los ha seguido amando. Tenerlo en cuenta, por favor, a esa gente. Decirles, no estás excomulgado. Nadie te ha excomulgado. Aunque, como dice el padre Bonín, en este caso del aborto,
Hay que tener también en cuenta las posibles atenuantes que también señala la legislación eclesiástica. Como hemos dicho, que sea una persona, en el caso de aborto, mayor de 18 años, una persona que esté consciente, que sepa lo que está haciendo y que aún así lo quiera. Que sepa que está mal, que es pecado y que aún así lo quiera. Y que no esté determinado por el otro personaje que esté a su lado. Muy bien, queridos hermanos, sigamos entonces terminando esta pregunta preciosa, como hemos dicho, ¿verdad? ¿Pero están excomulgados? Ya hemos dicho, no. La excomunión es para una pena eclesiástica de un delito muy grave. Y, por favor, la excomunión no la da cualquier sacerdote. La excomunión, hay excomuniones que se dan por el hecho de hacer ese acto en ese momento, o como se llaman ipso facto, ¿verdad? Pero es en ese momento que yo hago ese gran pecado o esa falta tan grande que rápidamente quedo excomulgado, es decir, fuera de la iglesia, pero no quedo excomulgado por estar viviendo en unión libre. No estoy excomulgado. Tenerlo en cuenta. Sigamos, por tanto. Dice el padre Bonín: por esto, dadas las muy diversas causas que en la actualidad propician la multiplicación de las situaciones matrimoniales irregulares, es decir, que mucha gente se está juntando, el reciente documento sobre la cuestión del Pontificio Consejo para la Familia afirma: es legítimo y en ciertas ocasiones un deber la comprensión para la problemática existencial y las elecciones de las personas que viven en uniones de hecho, el respeto por la dignidad que viven en uniones, el respeto por la dignidad de las personas no está sometido a discusión. Es decir, la persona que viva en unión libre no es más ni menos persona que la que no viva en unión libre en el sentido de su valor como persona. Sigamos. Aunque ciertamente la comprensión de las circunstancias y el respeto a los seres humanos concretos no equivalen a una justificación. O sea, entenderlos no significa que queremos justificarlos, sino que entenderlos es simplemente entenderlos. Lo blanco es blanco y lo negro es negro. Pero los católicos deben tratar de comprender los motivos personales, sociales, culturales y ideológicos de la difusión de las uniones de hecho. El documento antes citado añade: las personas que se encuentran en estas situaciones deben ser tenidas en cuenta, de manera particularizada y prudente. En la pastoral ordinaria de la comunidad eclesial, una atención que comporta cercanía, atención a los problemas y dificultades derivadas, diálogo paciente y ayuda concreta, especialmente en relación a los hijos. Ojo, está diciendo la Iglesia Católica que tratemos de comprender a estas personas, ¿verdad?, que viven en unión libre, y tratar de comprender que no simplemente es porque no quieren. Hay un montón detrás de esas personas el por qué no quieren casarse. A veces, lamentablemente, por ideas mal entendidas de lo que es el matrimonio. Porque, lamentablemente, estas personas que no se casan a veces por la iglesia han vivido no una buena experiencia dentro de la familia en relación de mamá y papá. Y ellos no quieren lo mismo. ¿Para qué me quedo si voy a estarle peleando a cada rato? Mejor, si me junto y me va mal, me separo. Y no hay nada que nos una. A veces, más que nada, es por las deficiencias que han visto en su propia familia los que los motivan a no casarse por la iglesia. Hay que comprender, no simplemente, queridos hermanos, como a veces lo hacemos, tachar y condenar. Hay que comprender. Y hasta dice, ¿verdad?, que la propia pastoral de la iglesia trate de estar cercana a esas personas, trate de estar con esas personas ayudándolos. Es hermoso como el Papa Francisco, en el propio documento sobre la familia, Amor y Leticia, ¿verdad?, comentaría que estas personas que viven en uniones peculiares, dicen ellos, dicen en el documento, uniones peculiares, uniones especiales, es necesario tener con ellos cercanía. ¿Podemos tener gente que vive en unión libre dentro de nuestros grupos pastorales? Podemos decir sí.
el Papa comentaría que son los que debemos tener más cerca de nosotros, para que en el transcurso de su propia vida puedan tal vez optar por casarse. Entonces no tenemos que dejarlos a la deriva y no hablarles, y tú no puedes ser encargada de templo, y tú no puedes hacer nada. No, es que hay que ayudarles, mas no condenarlos. Tener en cuenta eso, por favor. Aunque a veces muchos padres pues comentan, no se puede, esa gente no. Bueno, tratemos de hacer lo que la iglesia nos dice. Más adelante comenta el padre Bonin una cita de este documento que se llama Familiares Consortio, o sobre la familia, del Papa San Juan Pablo II. El número 84 comenta lo siguiente. El documento antes citado añade: las personas que se encuentran en esas situaciones deben ser tenidas en cuenta, como hemos dicho ya, vaya paciente y no sé qué más. Lo anterior quiere decir que hay ocasiones en que no habrá inconveniente, de un modo parecido a lo que señala Juan Pablo II, refiriéndose a los divorciados vueltos a casar, en que a estas personas se les exhorte a escuchar la palabra de Dios, a frecuentar el sacrificio de la misa, a perseverar en la oración, incrementar las obras y las iniciativas de la comunidad a favor de la justicia, a cultivar el espíritu y las obras de penitencia para implorar de este modo, día a día, la gracia de Dios. Familiares Consorcio número 84. Entonces, a esta gente, como he dicho, hay que tenerla más que nada con nosotros. Y apoyar a una persona, vuelvo a decir, no significa que esté apoyando sus pecados, sino lo que buscamos en esa persona es que se cambie, se transforme en la relación continua que tenga con Dios. Si no, entonces, ¿cuándo va a cambiar? Tenerlo en cuenta. Y tenerlo en cuenta como Jesús, como hemos dicho ya, visitó a Zaqueo. ¿Para qué? ¿Jesús aprobaba lo que Zaqueo hacía robando a los demás? No. ¿Qué pasó? ¿Jesús, al tener contacto con prostitutas, decía que estaba bien la prostitución? No. Sino lo que hacía era acercarse al pecador para ayudarlo a que cambiara y regresara a la relación con Dios. Eso es lo que se nos está invitando a hacer. Por eso, por favor, señoras, señores, sacerdotes, no seamos, por favor, piedra de tropiezo para esas personas que tanto quieren, lamentablemente, regresar de alguna manera a la iglesia y que se los estamos impidiendo. No estoy diciendo que pueden comulgar, no estoy diciendo que puedan confesarse, pero sí pueden hacer oración, pueden hacer penitencia, pueden ayudar en la pastoral, pueden hacer un montón de cosas. Y a veces son gente, queridos hermanos, se lo digo por experiencia, que están más comprometidas que las propias personas que tienen una vida sacramentaria, más comprometidos que nosotros. Nos deja con el ojo cuadrado. Casi como el evangelio de la vez pasada, ¿no? Donde Cristo le comenta a los sumos sacerdotes y fariseos: las prostitutas les están ganando en el reino de los cielos, porque ustedes dicen que sí, están conmigo, pero no hacen obras. Estos dijeron que no, tal vez por su estilo de vida, pero hacen un montón de cosas más que usted y más que yo. Tenerlo en cuenta, por favor. Bien, seguimos, queridos hermanos. Siguiente pregunta, la última del artículo, ya para poder irnos, porque ya me están dando las 9:30, tengo que ir a misa a San Francisco. La pregunta es: ¿y el bautismo de los hijos? En el párrafo anterior han salido a relucir los hijos. En bastantes regiones de México se niega la recepción del bautismo a los hijos de los que viven en unión libre. ¡Oh! ¿Esto todavía pasa en nuestra propia diócesis de Celaya? No sé, ustedes díganme. Ay, no. Ojo, el padre Eduardo Bonin conoce tanto a México, pues vaya, van sacerdotes de todo México a estudiar en la Universidad Pontificia de México, y por supuesto que sabe de muchas cosas que pasan en nuestro queridísimo México. Y comenta entonces que en algunas regiones, ¿verdad?, en bastantes regiones de México se niega la recepción del bautismo a los hijos de los que viven en unión libre. Esto me llama la atención, como el propio Papa Papa Francisco, antes de ser Papa, y me llama mucho la atención que a un sacerdote joven lo regañó, él siendo ya superior de los jesuitas, diciéndole: ¿por qué le niegas el bautismo a este niño si su mamá vive en unión libre? ¿Qué pecado tiene este niño para que no lo atiendas?
no eres misericordioso. Así lo corregiría el entonces, ¿verdad?, general de los jesuitas, Jorge Mario Bergoglio, el que ahora conocemos como el Papa Francisco. Vaya, interesante. Más aún, algunos sacerdotes lo aprovechan para una especie de chantaje. O se casan primero por la iglesia o no bautizamos a sus niños. Esto suele pasar, lo hemos escuchado un montón de veces y lo hemos visto un montón de veces. Dice el padre Bonín, ¿esto es lícito? Y él dice, distingamos un poco. La iglesia en sus leyes no exige que para que un niño sea bautizado, los papás estén casados sacramentalmente. El canon 868 del derecho canónico establece lo siguiente. Para bautizar lícitamente a un niño se requiere primero que den su consentimiento los padres o al menos uno de los dos o quienes legítimamente hacen sus veces. 2. Que haya esperanza fundada de que el niño va a ser educado en la religión católica. Si falta por completo esta esperanza, debe diferirse el bautismo, según las disposiciones del derecho particular, haciendo saber la razón a sus padres. Por tanto, si los papás están de acuerdo que se bautice el niño, aunque ellos no iban casados, no se está diciendo que no se puede. Sí se puede bautizar. Solo que de plano el sacerdote vea y haya investigado que este niño no va a tener, queridísimos hermanos, una buena formación católica. Dice por acá, ¿verdad? Dice, si falta por completo la esperanza de que se eduque en la religión católica, pues se le pide que se difiera el bautismo. Ni se le niega, sino que se difiere. Ya más adelante, sigan madurando esa opción. Mas no se niega, se difiere. Esto me llama muchísimo la atención, queridos hermanos, como hace unos tantos años, ¿recuerdan ustedes? En el sentido del bautismo, ¿verdad?, de niños que tienen papás del mismo sexo y que ellos deciden, ellos quieren que se bautice por la Iglesia Católica. Y aquí se aplicaría lo que estamos diciendo. Hay una esperanza fundada. ¿Hay una esperanza fundada de que el niño va a ser educado en la religión católica? Ahí tendríamos que ver entonces a los padrinos, tendríamos que ver la formación religiosa de la persona, a qué se comprometen, aunque ellos sean homosexuales, y tal vez diferir el bautismo o tal vez concederlo. Se puede. Ojo, está diciendo, si faltara la esperanza de que se le vaya a educar a esta persona, a este niño, en la religión católica. Pero no está diciendo que a fuerza los papás tengan que estar casados. No dice nada de eso. Y también recordar en nuestra Iglesia Católica en Celaya, bendito sea Dios, ya se han dado las disposiciones sobre los propios sacramentos de iniciación cristiana. Y tampoco aparece ahí, queridos hermanos, que los papás estén a fuerzas casados para que se bauticen los niños. No dice. ¿Puedes bautizar a tu hijo? Puedes hacerlo. Vayamos entonces donde no nos chantajen. Vayamos entonces donde nos inviten a hacer la voluntad de Dios, mas no obligándonos. Bien, sigamos adelante. Tal como he explicado, dice el padre Bonín, he explicado en estos artículos dedicados a las uniones de hecho, puede haber padres de familia que estén en esta situación, pero que también estén motivados y capacitados para educar cristianamente a sus hijos. Vaya, a lo mejor no se pueden casar por X, Y, Z motivo, pero están capacitados para educar a sus hijos cristianamente. Es decir, son personas que no piden el bautismo para sus hijos por razones supersticiosas o algo por el estilo, sino porque quieren que sean católicos. Vaya, es bueno cuando a veces le pregunta a uno a la persona por qué quiere bautizar a su hijo, que te dicen a veces cada cosa que hay, Dios mío. Y hay gente que da hasta gusto saber que lo piden porque desean realmente que sea un católico. Por esto me parece un abuso inaceptable impedir sistemáticamente el bautismo de los hijos de las parejas que están en situación irregular. Él dice abuso inaceptable. Por tanto, queridos hermanos, hasta aquí hemos llegado el día de hoy a este artículo genial del padre Eduardo Bonín,
que como he dicho, está en este librito que vale como 60 pesos, ¿verdad? Que se llama Lo que Dios ha unido. Dios quiere algún día lo puedan leer y lo puedan disfrutar. Y hermanos, recordar por favor, los que menos culpa tienen de los pecados de los padres son los hijos. Recordar, el pecado de un papá puede influir en un hijo, pero no lo debe determinar, ni tampoco lo determina, puesto que no creemos, como bien sabemos, en los pecados ancestrales, como anteriormente ya lo hemos dicho y lo hemos explicado. Pues bueno, hermano, muchísimas gracias a la gente que se conectó con nosotros el día de hoy. Ya tengo que irme. Voy a leer rápidamente algunos de los mensajes que me han mandado, ¿verdad? A la gente, muchísimas gracias por acá que están con nosotros. Concepción Quintana, buenas noches, padre, y gracias por el tema. Muchísimas gracias, Concepción. Sol Mar, hola, padrecito, saludos, aquí estoy. Gracias, madre idónea, y Dios te bendiga. Cristina Aguilar, Jesús Aguilar manda para que lo vea, yo creo, ¿no? ¿Quién más por acá? Sol Mar, chiste, papá, ¿qué significa sintaxis? Sintaxis, que tienes que irte en el autobús. Gracias, papá, eres genial. Uno que ha estudiado. Sintaxis. Lupita González, saludos, padre Miguel, saludos, hija. Guadalupita Guerrero, buenas noches, padre Miguel, fue un tema muy difícil para mí, pues soy divorciada, pero no su catequesis, me quedé tranquila en muchos aspectos, además trato de llevar una vida digna y guiar a mis hijos en nuestra religión, tanto así que el 1 de noviembre dan su siguiente paso en la vida sacramental, en la confirmación. Recuerde, a veces la gente que también vive divorciada o separada de su pareja, puede seguir comulgando y confesándose siempre y cuando no tengan otra pareja, ¿verdad? Porque no sabemos bien la situación de por qué razón se separaron. Y hasta el propio Catecismo de la Iglesia Católica comenta que cuando corre riesgo físico, psicológico, cualquiera de los dos, los cónyuges, el hombre y la mujer o los hijos, por la mala relación de estos dos, es hasta oportuno separarse físicamente, con vistas a que más adelante vuelvan a unirse, hablando sobre lo que ha pasado. Pero si no se lleva a cabo esa unión nuevamente, se invita a que cada quien por su lado vivan lo mejor posible su fe católica, porque siguen estando casados por el sacramento, ¿verdad? Y se invita a que se tenga no relación con otra persona y puedan entonces confesarse y comulgar. Sí se puede, siempre y cuando no tengan pareja. Y a veces, aunque la tuvieran, se sigue invitando a que vivan de mejor manera su propia fe católica. Porque a veces no siempre sucede, ¿no? Sigamos adelante, pero bien, ánimo señora, adelante. Dios le bendiga. Guadalupita Guerrero, Dios le bendiga. María Elena Ruiz, hola padre Miguel, buenas noches, excelente tema, nos ayuda mucho. Saludos desde Chicago, saludos hasta Estados Unidos. Paula Aguilar, saludos padre, saludos hija. Mami Plaza Hernández, saludos padre Miguel, felicidades, un temazo, para eso estamos hija. Miriam Guerrero, que tengan buenas noches, adiós Miriam, Dios te bendiga. Sol Mar, bendecida noche, que descanses, salúdeme al padre Miguel Arellano, si lo veo con todo gusto, porque ahorita andamos pero bien trabajadores. Marina Aguilar, saludos padre, muy buenos temas, Dios le bendice, muchas gracias hija. Paula Aguilar, y los niños que son bautizados con engaños, conozco casos de mamás que mienten para poder bautizarlos. Una y madre mintió al padre diciendo que era madre soltera y el padre era soltero y el padre era soltero, pero en realidad era casado y ya eran 3 de diferente y 2 padres son casados. Pues sea como sea, mija, la idea es que los hijos no paguen por los pecados de los padres, ¿no? Lamentablemente, sean como sean, sí. Y pues ojalá y tengan esos niños una buena formación católica. De alguna manera, Dios quiera que se esté asegurando eso. Lupita López, buenas noches, padre. Miguel, tarde, pero sí llegué. Saludos, Dios lo bendiga. Pues bueno, Lupita, ya nos vamos. Igual Lupita Guerrero, gracias, padre Miguel. Gracias a la gente que estuvo conectada con nosotros el día de hoy. Muchísimas gracias, Dios les bendiga.
Me tengo que ir porque voy a misa y un poquito retrasado y en San Francisco de Asís, pero no vayan a regañar y vayan a mandar a la guayaba. Fue un placer estar con ustedes, muchísimas gracias. Fue un tema bastante rápido, bendito sea Dios, ya de 1 hora en punto y ya nos vamos. Muchísimas gracias a la gente que se conectó con nosotros desde un principio hasta el final y también que se conectó durante la transmisión. Muchísimas gracias. Nos vamos entonces y recordar que este es su programa. Si tiene duda el sacerdote acuda y les pido por favor que sigan mandando sus chistes, también sugerencias de temas y cosas, queridos hermanos, que podamos ayudarles cada sábado aquí con nosotros. El día de mañana haré una video reacción a una entrevista que tuve con un gran obispo, que ahorita ya es obispo emérito de San Cristóbal de las Casas, ¿verdad? El obispo Felipe Arismendi Esquivel, que duró poquito la entrevista, pero quiero hacer una video reacción con todos ustedes para que me puedan acompañar, queridos hermanos, el día de mañana a las 8:30 de la noche. Bueno, queridos hermanos, muchísimas gracias. Les voy a dar la bendición para poder irnos y cada quien a lo que sigue. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Que todos tengan buena noche, que descansen. Nos vemos pronto. Los dejo, queridos hermanos, con la música que estaban escuchando ustedes, que se llama Madre Buena, de John Sánchez, de un grupo que se llama Ríos Cuat, que es un rap católico y bastante pegajoso y bastante bonito. Muchísimas gracias, queridos hermanos. Pórtense bien, por favor. Y si se portan mal, pues ahí me invitan, ¿no? Porfas, si pudieran, por amor de Dios. Muchísimas gracias, que todos tengan buena noche y bye bye. Madre buena, por ti mi oración hacia el cielo llega. Tú eres la más hermosa, la madre de Dios, madre mi Señor, de mi Salvador. Por siempre te llevaré aquí en mi corazón, Por siempre te recordaré que yo te amaré. Tú eres la más hermosa, la madre de Dios, madre mi Señor, de mi Salvador. Por siempre te llevaré aquí en mi corazón. Por siempre te recordaré que yo te amaré.